Mis hermanos, qué difícil se me ha hecho este video de veras. El video relacionado con lo de los ayunos, de veras. Que ya está por demás. Cada vez que quiero hacer este video, si no son peras, son manzanas, no lo puedo hacer. Lo voy a intentar hasta hacer rapidísimo. Lo he intentado hacer muy explicado, lo he intentado hacer más o menos, poquito, pero ahora sí de plano, no se puede. Entonces voy a intentar hacerlo un poco rápido porque ya no me queda tiempo, ya me tengo que arreglar para irme a trabajar. Bueno, mis hermanos, lo que yo quiero hablar sobre el ayuno es esto. El ayuno tenemos que tomarlo con responsabilidad, con seriedad, y hay muchas cosas que no podemos hacer dentro de un ayuno. Yo estaba viendo a una hermana que sigo por YouTube que hablaba sobre el ayuno, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y cada quien tiene su opinión. Yo tengo la mía, pero yo te voy a decir por qué. ¿Basado en qué? Bueno, pues ella dice que en el ayuno, sí, ¿qué te recomienda hacer y no hacer en el ayuno? Y dice que pues en el ayuno te recomienda que si tú empiezas a ayunar, ¿verdad? Pues intentes estar conectado con Dios todo el horario del ayuno, que viene siendo en alabanza, en oración, en lectura, como tú quieras, ¿verdad? Todo está muy bien. Yo también estoy de acuerdo con eso, claro. No quiere decir que te la vas a pasar encerrada, nada de eso, pero bueno, ahí vamos en partes, ok. Entonces empiezan a preguntarles ciertas cosas y se puede hacer esto, y se puede hacer lo otro, y se puede hacer aquello. Entonces hubo una cosa que a mí no me pareció y fue cuando dice, habla sobre intimidad con tu pareja dentro del ayuno. Y ella dice que ella considera que no está mal tener intimidad dentro del ayuno porque no es estás con tu pareja, no es malo porque pues el Señor por eso nos hizo, ¿verdad? Para que nos multiplicáramos, todo ese rollo. Y que no es bueno la mujer negársele al hombre. Entonces, que no considera ella malo hacerlo. Más que nada, como por ejemplo, cuando tú estuvieras ayunando todo el día y toda la noche, ¿verdad? O sea, no, ella lo ve que no es malo. Ok, ahora creo yo conveniente hablarte sobre esto. Bueno, uno, yo considero el ayuno muy importante, tan importante como si fuera, como lo es la oración. Debemos de respetar, mis hermanos, debemos de distinguir las cosas que son de la carne y las cosas que no son de la carne, que son en lo espiritual, las cosas que agradan y no agradan al Señor. Cuando te entregas al Señor y cuando no estás en comunión con el Señor, o sea, no estás en ese momento de comunión con el Señor, las cosas que sí puedes y no debes de hacer. Acuérdate, la Biblia dice que todo podemos hacer, pero mucho no conviene hacerlo. Bueno, primera, el ayuno, la verdad, ¿para qué te voy a echar mentiras? No recuerdo cómo fue que yo aprendí del ayuno. Nadie me enseñó, no me acuerdo que nadie me haya enseñado cómo ayunar. Y echando a perder se aprende. Yo me acuerdo, mis hermanos, que cuando yo empecé a ayunar, yo me acuerdo que yo ni siquiera oraba. Yo tenía 12 años. Fue cuando yo empecé a conocer del Señor. Entonces yo me acuerdo que yo así como me levantaba, yo dije, pues yo sé que el ayuno no se come y no se toma agua y pues voy a ayunar. Y yo nomás me levantaba y dije, hoy voy a ayunar. Y no oraba ni nada. Y ya se acababa el ayuno. Yo dije, ay, hasta aquí. Y ya simplemente comía y asunto arreglado. Así lo hacía. Pero mira, yo considero que el Señor siempre nos enseña, el Señor siempre va ministrándonos y vamos aprendiendo cosas nuevas. Entonces, no recuerdo cómo fue que yo empecé a no hacerlo así, sino que como que tipo un pensamiento, yo dije, creo que es mejor el ayuno hacerlo orando al principio y orando al final. Nadie me asesoró, no pregunté, no me acuerdo.
Pero lo que yo empecé a hacer fue que me levantaba y yo decía, voy a ayunar, y me ponía de rodillas y decía, oraba el Padre Nuestro, porque es mi única oración. Pero ya sabes que de ahí le vas pegando tú lo que tú necesitas o algo. Pero bueno, oraba el Padre Nuestro y luego después decía, Señor, esta hora voy a ayunar pidiéndote esto, o ayúdame en esto, esto, gracias por lo otro, yo qué sé. Amén. Y así me la pasaba. En ese tiempo yo no ayunaba tanto. Ya empezaba a las 8, 9, 10, 11, 12, 4 horas. 4 horas, mis hermanos, me aventaba en ayuno. Y eso sí, aclarando que desde un principio yo nunca demostré que estaba en ayuno. Vivía con mis papás y nunca demostré que yo estaba en ayuno. Procuraba hacerlo en secreto. Y cuando era momento de entregar el ayuno, como yo no quería que me vieran orar, mira hermano, había ocasiones, mis hermanos, dice a Dios de testigo, que mi corazón siempre ha sido sincero, mis hermanos. Me salía de la casa y me iba a esconder atrás del patio, atrás de la casa, y me ponía a orar paradita, y me ponía a orar y le decía al Señor que ya había acabado de ayunar, y siempre le repetía lo que yo había pedido en la oración. Amén. Y ahora sí llegaba como si nada a la casa. O a veces estaba lavando los trastes y ya volteaba. Y siempre, mis hermanos, siempre me ponía en la ventana viendo hacia el cielo y decirle, Padre Nuestro, en esta hora te entrego el ayuno, esto, amén. Siempre. Y procuraba ayunar una vez a la semana, los domingos. Era de ley, que eran 4 horas, 3 horas, 4 horas, dependía. Bueno, otra. Yo consideraba el ayuno de respeto. Entonces, mi abuelo, que en paz descanse, siempre nos inculcó, entre todas esas cosas para servir a Dios, muchas leyes de Moisés. Por eso lo que a veces yo me quedo pensando en que, wow, casi mi vida y todo lo que me han enseñado es casi basado en la ley de Moisés. Y yo no soy judía, pero mi abuelo, en pocas palabras, casi nos cría así, tipo los judíos. No comemos sangre, muchos animales no los podemos comer, tenemos nuestro día de descanso, pero en este caso pues es el domingo, que debe de ser día de descanso, pero pues ahorita ya en la actualidad no lo podemos hacer, ¿verdad? Pero tenemos que dedicar un tiempo así, pero no tan riguroso como un judío, nada de eso. Consideramos el domingo como un día de descanso, pero nunca le pregunté a él qué tan riguroso debe de ser. Bueno, pero sí me acuerdo que decíamos que era el día del descanso, eso sí me acuerdo. Pero yo estaba chiquita, mis hermanos, hay muchas cosas que yo no me acuerdo. También no debemos las mujeres de cortarnos el cabello, era lo que siempre nos decía. No nos debíamos de pintar, no nos debíamos de cortar el cabello, una mujer debe tener su cabello largo, porque Dios quiere a las mujeres con cabello largo, porque antes usaba el velo. Dios nos había ordenado que nos tapáramos la cara, la cabeza, pero como a falta de velo está el cabello. Entonces, por eso las mujeres debemos de tener el cabello largo. No debemos de vestirnos de hombre, ni los hombres de mujer. O sea, lo de hombre son los pantalones y la mujer de faldas. Así era lo de él. No escotadas, no nada, siempre respetuosas, ir a la iglesia. Y, en fin, muchas de las leyes de Moisés, que incluso creo que las del campo también. 6 años trabajaba el campo y el 7º año era reposo para el campo. O sea, había muchas cosas de las leyes de Moisés que mi abuelo practicaba y nos enseñó. Entonces, pero nosotros aún así vivíamos en lo moderno, basados en las leyes de Moisés, pero un poco más modernos, ¿verdad? No estamos como que tan obligados a hacerlo, porque no somos salvos por medio de la ley, sino por medio de la gracia. Pero la ley siempre influyó en nuestra vida. Bueno, entonces yo basada en eso, yo sabía, no me pinto el pelo, no me corto el pelo, no me pinto. Eso era lo que yo hacía el ayuno, presentarme tal y como a Dios le agrada que se presente una mujer en el ayuno. Así lo hacía, con falda, me bañaba, a veces me bañaba, no me acuerdo, pero en falda, peinada, mi cabello normal, y no pintaba, pues estaba chiquita, no me pintaba para empezar. Ese era el ayuno. Y lo hacía de corazón.
con sinceridad. No me acuerdo qué pedía ni qué le decía, pero yo me acuerdo que así lo hacía. Pasan los años, dejo de hacer ayunos porque ya sabes, me apartaba de Dios cuando empecé, ya sabes que te he explicado que una de las peores decisiones que tomé fue apartarme de Dios porque tenía miedo de lo que el Señor me mostraba y de lo que estaba sucediendo en mi vida. En ese entonces me dio miedo, yo estaba muy chica. Entonces, pues yo me aparté, ya no ayunaba, oraba poco y así. Entonces no tiene mucho que yo empecé a ayunar. Y mis hermanos, cuando yo empiezo, ahora que dice Señor, ya es hora que te acerques a la iglesia, cuando yo empiezo a estar en oración, porque me nací a estar ore, y yo me empezó a llamar que ayunar, que tengo que ayunar, a estar ayunando, perdón, se levantó una ira en mi esposo, como no sé cómo explicarte, pero en contra de lo que yo hacía. Se empezó a manifestar eso, no sé cómo explicarte qué es, pero le empezó a molestar que orara, que ayunara y que yo lo hacía en secreto. Y cómo sabía, no lo sé, pero luego empezó a ponerme atención, donde no lo hacía, me empezó a poner atención a qué horas oraba. Yo oraba a las 12, 11 de la noche, era horario que él estaba dormido para no molestarlo y no se dormía hasta que yo me acostara porque él no quería que yo estuviera orando, no quería que estuviera haciendo eso. Así quedó, mis hermanos. Y yo siento que el Señor obró mucho en esas oraciones y en esos ayunos y yo procuré estar ayunando 2, 3 veces a la semana. Después empecé a dejarle un poquito, ¿va? Una vez por semana, 2 veces por semana. Bueno, entonces, mis hermanos, hubo un ayuno especial que ya tenía yo como 3 semanas ayunando casi toda la semana, mis hermanos. No les echo mentiras, pero no me pesaba ayunar. Me levantaba a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, hasta las 2, 3 de la tarde dejaba de ayunar todos los días. Pues me creerán, mis hermanos, no sé si esto ya se los conté, me creerán que yo me había ido al trabajo y yo no les había dicho nada. Yo normal, mi vida normal. Y yo estaba trabajando en la cocina y yo vi que alguien pasó a lo lado mío, pero más retirado. Vi que pasó a alguien y que dije, no, pues quién sabe quién será. Ni siquiera volteé, pero vi que pasó de reojo. Y luego después sentí que estaba atrás de mí, pero como 1 metro de distancia. Y yo dije, oh, debe ser algún cliente. Entonces yo doy la vuelta para atender al cliente. Y cuando yo volteo, mis hermanos, nomás cuando yo volteo de reojo, alcanzo a ver una sombra, un bulto grande, bueno, no tan grande, ¿verdad? Gordo, negro, cafezoso oscuro, no sé cómo decirte, hasta se me figuraban sus ropas rotas, rasgadas, lo peor, no sé, feo. Y hace cuenta que así como volteo, lo veo y me asusté, porque vi que hizo así, se volvió a meter, y me volteé, le di la espalda, y cerré los ojos, y dije, ¿qué fue lo que vi? ¿Qué fue lo que vi así? Pero en mi mente yo traía la imagen de lo que había visto, y volví a voltear hacia donde estaba, y ya no veía nada, pero yo sentía que había algo allí. Y me volví a voltear y, ay, se me enchinó el cuero, mis hermanos. Y yo estaba, que la sangre de Cristo me cura, que el Señor te reprenda, y ahí estaba, y yo no sabía, pero automáticamente, mis hermanos, en mí sentía yo que algo que me decía, es un demonio, repréndelo. Y yo lo reprendía. Entonces, así quedó. Y yo le platiqué a mi esposo, y ya sabe, pues te repito que no es cristiano y así, ni no cree nada en eso, en muchas cosas que son sobrenaturales. Y dice, estás loca, seguro porque no habías comido o algo. Entonces yo le digo a él, mira, lo que pasa es que a veces el Señor te abre los ojos espirituales para que mires lo que está alrededor tuyo, lo que te está acechando, lo que te está persiguiendo o atormentando. Y así quedó. Luego después escucho eso que dice la hermana sobre de ciertas cosas que puedes hacer y no en un ayuno. Esa hermana que estoy hablando es una que sigo, que me gusta mucho seguirla porque ella le gusta mucho adorar a Dios y yo siento que lo hace de corazón. Yo lo siento, mis hermanos, pero sí hay algo que dijo que no me gustó y es de que dice
de las cosas que podemos y no podemos hacer en el ayuno, que en muchas estoy de acuerdo, pero en una de ellas que no estoy de acuerdo, es donde dice que dentro del ayuno podemos intimar con la pareja. Y yo considero que no. Ella dice que está bien, que no pasa nada porque es tu pareja, no te puedes negar como mujer al hombre, pero no, no está bien. Debemos de tener un límite, mis hermanos, por eso es que quise hacer este video. No podemos, mira, en pocas palabras, mis hermanos, lo que yo quiero hacer con este video es esto. Así sea ayuno, así sea oración, así sea iglesia, así sea tu momento íntimo con el Señor. Es algo entre tú y Él. Debes de tomarlo con seriedad como el Señor te está tomando a ti. Tú no puedes revolver las cosas de la carne con las cosas de Dios, con lo espiritual. No puedes hacerlo. Tal vez no es pecado porque es tu esposo, pero sí porque o sea, es que no sé cómo explicar. Yo creo que tú me entiendes. No podemos revolver las cosas de Dios con las cosas de la carne. Eso es de la carne. Es una necesidad de la carne que el Señor nos dijo que lo hiciéramos para multiplicarnos, pero no por placer. ¿Ok? Ya por placer yo creo que ya es pecado. Y para multiplicarse no es pecado. Pero aún así lo hacemos porque es nuestra pareja. Y como tal el Señor no lo permite hacer. ¿Sí me explico? Entonces es pecado, pero pues, está permitido dentro del matrimonio. Te lo puedo explicar algo así. Bueno, pero hay que saber dónde. Y en el ayuno no. Yo no lo considero que sea correcto. Te repito, a mí me enseñaron a tener respeto por las cosas de Dios. Me enseñaron de las leyes de Moisés. Me enseñaron a comportarme de cierta manera. Me enseñaron, porque es lo que al Señor le agrada. Lo que a mí me enseñaron. Que uno lo haga es otra cosa, pero tú tienes que saber lo que le agrada y lo que no le agrada. Al final de todo, ¿cómo vas a estar tú presentándote al Señor en un ayuno donde no estás tomando agua, no estás comiendo, estás ¿cómo dice? Sujetando tu carne a sufrir de hambre, de sed para agradar a Dios, en sacrificio, como que sacrificándote de tus gustos para que el Señor responda a esa petición que tú quieres, cuando no te puedes sacrificar en la carne, que es tu deseo? O sea, es ilógico, ¿no? ¿Por qué te vas a suprimir en comida y no en tu deseo? No está bien así, creo que lo estás haciendo mal. Eso no es así. Si vas a ayunar, hazlo con seriedad. Mira, yo entiendo las situaciones de la pareja, pero por eso, cuando tú vas a ayunar, tú tienes que buscar el momento adecuado para ni desagradar a tu pareja, no estar con el pleito, ni desagradar a Dios. Y si tú sabes que va a ser un ayuno largo, como en mi caso que ahora que estoy ayunando de 12 de la mañana a 6 de la tarde o 4 o 3 de la tarde, yo procuro resolver esos asuntos estando fuera del ayuno. Mientras estés en el ayuno, las cosas que sean con seriedad, mis hermanos. Con seriedad, porque te estás presentando ante Dios. Y el Señor está, en pocas palabras, el Señor te está mirando siempre en este momento, los ojos de Dios están puestos en ti. Y tú haces algo que no agrada a Dios y en pocas palabras ya rompiste el ayuno. Y no solamente es abstenerte de las cosas así como de comida y de agua y de las cosas de la carne, que es intimar, sino también de chismes, de cosas así que yo también he faltado a veces. Y prefiero, cuando me doy sin querer, caí, prefiero romper el ayuno en ese momento que continuar falsamente. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios yo las considero santas. Las cosas de Dios las considero de respeto. Las cosas de Dios se tienen que considerar y tomar como son, con temor a Dios y con amor a Dios. Si vas a ayunar, si le vas a dedicar a Dios su tiempo, si le vas a dedicar a Dios su oración. Es como decir, estoy orando viendo una novela, en pocas palabras. O estoy orando maldiciendo. ¿Ves que no? O sea, es ilógico. Es lo mismo con el ayuno. Tienes que tomarle esa importancia. A veces es en lo que fallamos, mis hermanos. Tenemos que, cuando estás en ayuno, buscar la manera de estar agradando a Dios todo ese tiempo y fuera de Él también. No nomás de que ya terminé de ayunar y ahora sí hago lo que quiero. No.
Tenemos que buscar de siempre estar agradando a Dios en ayuno y no en ayuno, en oración y no en oración. Pero siempre tienes que estar consciente que cuando estás en ese momento de intimidad con el Señor, que solo tú y Él, que estás en ese momento dedicándoselo a Dios, tienes que respetar más que cuando no le estás dedicando ese tiempo directamente al Señor. Pero lo estás alabando, estás leyendo la Biblia, te estás portando bien, estás haciendo cosas que le agradan.